continuación tenemos al doctor Salvatierra, que el doctor es médico, médico en cuidados intensivos, máster en donación y trasplantes, especializado en Madrid, especializado en terapia intensiva en la Universidad de Buenos Aires y coordinador del programa ECMO. El día de hoy, el doctor nos va a ayudar con el tema de cánula nasal de alto flujo en neumonía por COVID-19. ¿Hasta cuándo y hasta cuándo utilizarla? Bienvenido, doctor Salvatierra. Ahorita usted está habilitado para prender tanto su cámara como también para compartir pantalla. ¿Nos comenta si existe algún problema en esto? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Es muy bueno saber que se está haciendo un curso ahora por esta oportunidad con colegas de varios países, es muy interesante. Esperamos poder compartir algunas vivencias que hemos visto en más de 1000 pacientes con COVID en el Hospital Luis Vernaza y poder interactuar con los asistentes, ¿no? Me confirman si se ve la pantalla, ¿no? Sí, doctor, se ve bien la pantalla. Igualmente, previo a su charla, les recuerdo a todos los participantes que tienen un cuadro de preguntas y respuestas en las cuales pueden enviar todas las preguntas que surjan a partir de esta charla y serán respondidas al final por el doctor. Muchísimas gracias, bienvenido y adelante, doctor. Muy bien, como todos saben, hemos tenido dificultades, no solamente Ecuador, sino Sudamérica y el mundo entero, con los respectivos espacios, insumos médicos y, por qué no decir, la necesidad de ventilación mecánica. Y por lo tanto, durante esta pandemia han surgido una serie de preguntas, expectativas y problemas que todavía no se solucionan, pero van tomando un poco de forma en el paso del tiempo. La cánula alto flujo en neumonía por COVID-19 ha sido muy utilizada, pero hay muchas controversias. ¿Hasta cuándo debemos utilizarla? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Y hasta cuánto tiempo? Es una pregunta que se hacen todos los panelistas a nivel mundial en varios webinars. Siguen hablando de este tema y va a ser muy complejo, pero de todas maneras lo importante es lo que yo siempre digo, no hacer daño al paciente y tener un monitoreo directo. Esas cosas van a ser fundamentales para el manejo de cualquier tipo de paciente en cualquier situación. Cuidado directo sin exponer al paciente a ninguna complicación. La oxigenoterapia es la primera línea de tratamiento en la hipoxemia, en enfermedad respiratoria aguda, en falla respiratoria aguda. Eso no cabe ninguna duda. Un paciente que llega con insuficiencia respiratoria, con saturación baja, lo primero que tenemos que hacer es acostar al paciente y darle el dispositivo de flujo de oxígeno que tengamos. El problema con esta neumonía por COVID es que todos sabemos que la afectación es tan severa y la desaturación y la hipoxemia realmente no se correlacionaban con el cuadro clínico. Ese era el gran problema. Nosotros al principio veíamos que llegaban pacientes que saturaban 80, nadie saturaba 80 antes de COVID y no estaba intubado ni tenía tanta resistencia, mucha taquipnia y los pacientes orientados por momento. Entonces eso hacía despistar a algunos médicos al principio de no conocer la enfermedad y después veíamos que evoluciona realmente muy mal la patología, la neumonía, y por lo tanto había que intentar nuevos tratamientos, ¿no? Para aplicar la oxigenoterapia puede hacerse con dispositivos de bajo flujo, cánula nasal, mascarilla facial simple o máscara con bolsa de reservorio. El problema de estos dispositivos de bajo flujo es que, como son de bajo flujo, y estos pacientes por lo general necesitaban mucho más flujo. Cuando nosotros utilizamos esto es muy poco, pero cuando ya se entendió un poco más la enfermedad, había pacientes que llegaban saturando 94, 95, descansaban, se va el tratamiento, que algunos evolucionaban bien y solamente necesitaban dispositivos de bajo flujo. Pero nosotros estamos interesados en los pacientes graves, críticos, y por lo tanto vamos con máscara facial simple, mascarilla con bolsa de reservorio, con sistemas de con sistema de máscara Venturi, donde nosotros podemos regular la fracción inspirada de oxígeno, pero no es predecible por diferentes factores, el patrón respiratorio, el pico flujo, el sistema utilizado. Era muy complicado en esos momentos saber si era el adecuado o no. Entonces, como nosotros podemos ver aquí, sistemas de bajo flujo, cánula nasal,
máscara simple facial, a 10 litros, por acá, máscara de no reinhalación y máscara de reinhalación. Estos sistemas uno puede llegar a aplicar 50-60% de FiO2, en algunos casos hasta en teoría más, pero realmente el flujo era el problema. Llega el oxígeno, pero no con la fuerza, el flujo que uno necesita. Entonces, como les decía, con la máscara Venturi la FiO2 es más predecible, siempre y cuando el flujo aportado sea el que demanda el paciente. Por lo general no era, solamente podemos llegar hasta 15 litros de flujo, y recientemente se incorporó la cánula nasal, CAF o NAF, o como lo quieran llamar, pero cánula nasal de alto flujo, ¿no? Sistema que utiliza una mezcla de aire y oxígeno, aire y oxígeno. Entonces, ahí había algunos problemas, porque algunas cánulas tenían la necesidad de tener aire empotrado y oxígeno. Entonces, no lo podías tú, en algunos hospitales que no estaban preparados, no lo podías. Pero bueno, ya hay un sistema que no necesita aire comprimido ni oxígeno, simplemente se pueden utilizar hasta en casa. Humidifica y lo calienta, y esa tasa de flujo que puede llegar hasta los 60 mililitros, 60 litros por minuto, 4 veces más de lo que hacían los sistemas de bajo flujo. Entonces, ahí evidentemente es una explicación por cuál tiene mejoría, muchísima más fuerza para llegar a aportar el oxígeno adecuado, ¿no? Para entregar esta mezcla de gases puede utilizarse cánulas nasales de diferentes tamaños o conectores para cánulas de traqueostomía. Es importante, ¿no? Es importante conocer las diferentes conexiones y también la posibilidad que podemos tener para el uso en pacientes con traqueostomía, que allí también nos ayuda muchísimo, no para lo que estamos hablando de esta charla, pero es importante conocer que nosotros podemos tener un paciente con traqueostomía y cánula de alto flujo, y eso va a ser muy importante porque nos ayuda a descomprimir un poco al paciente, darle mayor tranquilidad y menos cantidad de recurso humano. En esta pandemia hemos aprendido muchísimo que el recurso humano es muy importante. Muchísima gente falleció, tuvo un mal pronóstico porque no tenía la cantidad de médicos, enfermeras, personal capacitado en este sistema, en este problema. Se necesitó realmente mucho trabajo, y muchos médicos en Ecuador, en Guayaquil, trabajaban en 3 lugares porque tenían que ayudar y sentían la necesidad de poder colaborar con diferentes hospitales, ¿no? La cánula de alto flujo se introdujo, como les decía, recientemente para insuficiencia respiratoria aguda, siendo una técnica segura, es importante, segura, confortable y eficaz, que puede revertir la hipoxemia en estos pacientes. Es segura, hay que monitorearla, es confortable, como vamos a ver, y necesitamos detectar precozmente el fallo de este tipo de tratamiento para evitar el incremento de la mortalidad que pueda conllevar. Entonces también hay que tener conceptos muy claros, ¿no? Hay pacientes y pacientes. Si nosotros tenemos un paciente que llega prácticamente inconsciente, con un GLASGO de 8, saturando 50, 60, realmente intentar cánula de alto flujo no es. Eso ya sería por sentido común. Pero siempre en medicina hay zonas grises donde tomar una decisión es medio difícil, y cada una de las personas que se encuentran trabajando día a día en las terapias intensivas van sacando su propia conclusión. Nos hemos dado cuenta que ha habido tantas guías de expertos. Esta pandemia dejó muchas enseñanzas. Las grandes revistas, los grandes equipos de trabajo, evidentemente no lo hacían porque querían equivocarse, pero cómo fue cambiando todo, fue cambiando de tantos medicamentos que se iban administrando, y al final se fue descontinuando todo, prácticamente quedando solamente con oxígeno, monitoreo y corticoides. Entonces, los conceptos que uno tiene que ir llevándose ya de estas pequeñas diapositivas que hemos visto hasta el momento, es que la cánula de alto flujo se utiliza ya en algunos pacientes, no solamente con COVID, es muy buena, es confortable, es segura, es más económica comparando con ventilación mecánica, pero debe ser detectada, debe ser el paciente muy seleccionado para evitar fallas en el tratamiento, porque si nosotros, como todos sabemos, si retrasamos la ventilación mecánica, sea porque estamos con mascarilla de bajo flujo, Venturi, de reinhalación o con cánula de alto flujo, nos puede incrementar la mortalidad. Entonces, aquí vamos viendo, para los que no están familiarizados, este es uno de los equipos de cánula de alto flujo. Aquí nosotros sencillamente podemos ver
el flujo, nosotros vamos monitoreando el flujo y vamos monitoreando la FiO2. Tiene que tener una temperatura de 36 a 37 y este flujo, como les dije, llega hasta 60 y la FiO2 en algunos puede llegar hasta 80, 90, pero esto es lo importante, ¿no? Monitorear y siempre la temperatura. Este es un aparato muy amigable y muy fácil de utilizar. Aquí vemos también la cánula de alto flujo. Es una bigotera que nos da muchas facilidades porque el paciente puede alimentarse, puede comunicarse y nosotros tenemos, eso siempre es importante en terapia intensiva, ¿no? Que tener confort. Pero vamos definiendo porque también he visto a veces en ocasiones que se ponen aparatos y no están indicados y ahora en esta pandemia el que no aprendió a economizar, a distribuir bien los recursos materiales y humanos realmente no aprendió mucho. Entonces tenemos que diferenciar y definir. Hay que definir un paciente con COVID crítico y severo. Esto es de la última actualización de Critical Care Medicine de marzo de 2021, en la campaña Sobreviviendo a la sepsis, donde nos hablan sobre la definición. Nosotros vemos aquí muy claro que un paciente grave son signos clínicos, engloba esto, signos clínicos: neumonía, fiebre, disnea, respiración rápida, y uno de los siguientes, frecuencia respiratoria mayor de 30 por minuto, dificultad respiratoria severa, o saturación de oxígeno menos de 90 en aire ambiente. Estos son los signos clásicos, ¿no? Un paciente a veces no te dice que tenga un filtrado de un 15, 20, 30% y no te dice eso, que tiene solamente fiebre, que tiene 39, 40, no. Tenemos que tener estas situaciones, frecuencia respiratoria mayor de 30, ese mayor de 30 o mayor de 29, que prácticamente es lo mismo, es muy importante para la toma de decisiones. Aquí hay médicos jóvenes que están escuchando estas charlas y tienen que tener presente que siempre hay que seguir las guías, ¿no? Son equipos de trabajo importantísimos con mucha experiencia, con trabajos sistematizados, organizados, pero también tenemos que seguir la experiencia y un poco hasta el sentido común, ¿no? Un paciente que está respirando 30 respiraciones por minuto, que usa músculos accesorios, que satura 90%, es un paciente que se considera grave. Por ahí tienes que buscarle más cosas, puede tener neumotoras, alguna otra situación que sea como más o menos pasajera, que esté con una falla cardíaca y podías revertirlo rápidamente, pero no deja de ser un paciente grave. Y el paciente crítico, presencia de síndrome de dificultad respiratoria aguda o insuficiencia respiratoria que requiere ventilación sexy o shock séptico, ¿no? Entonces, el paciente grave, todos estos tienen que internarse, evidentemente, y el crítico tiene que estar en cuidados intensivos y tienes que actuar más rápidamente solamente por esta definición, ¿no? Dificultad respiratoria aguda. Como ustedes saben, una dificultad o insuficiencia respiratoria que requiere ventilación mecánica es un paciente que no te da más, que no puede hablar, que va a saturar al 80%, que tiene más de 30 respiraciones por minuto, que está cianótico. Y aquí en la definición que está séptico con shock séptico, ¿no? En sepsis o shock séptico. Paciente que está con insuficiencia respiratoria aguda y está hipotenso, tienes que darle líquidos, vasopresores, es un paciente crítico. Entonces, sabiendo que, que el COVID evidentemente afecta al pulmón en, en el 90%, en el 100% de los casos, tienes que actuar y tienes que a este paciente llevarlo a terapia intensiva y no vas a intentar aquí cánula simple de bajo flujo ni de alto flujo. Este paciente tiene que ser intubado, ¿no? Aquí ponemos una representación gráfica de las cánulas de alto flujo. Les quiero contar que dependiendo de dónde te encuentres y el material humano y la capacidad que tengas tú de espacio físico, ventilación mecánica, en algunos centros en Buenos Aires, por ejemplo, no se utilizaba la cánula de alto flujo por la capacidad de esparcir las partículas de aerosolización y por lo tanto ellos y algunos centros se negaban a utilizar ventilación invasiva y cánula de alto flujo. Nosotros en Ecuador realmente hubo un punto de inflexión cuando se utilizó la cánula de alto flujo. Era terrible ver que pacientes fallecían esperando un ventilador y no se encontraba, los pacientes estaban en emergencia, todo lo que ustedes pudieron ver en la televisión y lo que nosotros víamos día a día. Y realmente cuando administramos a los pacientes cánulas de alto flujo, hubo muchos pacientes que se recuperaron, que mejoraron o que pudieron tener un puente, un espacio para poder tener una recuperación.
como medida preventiva se les colocaba mascarilla a algunos pacientes para que ellos poder tratar de que no se disemine tanto el virus. Después era desconocimiento total, recuerden que primero eran 21 días, 30 días, y ahora se sabe que ya con 10, 11 días el paciente ya deja de contagiar y han cambiado las directrices, ¿no? Pero sí es verdad que algunos centros no utilizan la cánula de alto flujo por la posibilidad de diseminar la infección. Otros hicieron algo intermedio, solamente para cánula de alto flujo, para los pacientes con cánula de alto flujo, con grandes ventanales y bueno, varias formas de actuar, pero lo que quiero decirles es que algunos centros no lo utilizan. Ellos nunca tuvieron escasez de camas de terapia intensiva, tenían el personal adecuado y era diferente, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de las cánulas de alto flujo? Proporciona hasta el 100% en algunos casos de oxígeno calentado y humidificado, cosa que es muy difícil llegar con sistemas de bajo flujo, con sistemas que les decía, cánulas nasales, Venturi, y reinhalación y no reinhalación. Es muy difícil llegar a eso por diferentes factores. El flujo máximo puede llegar hasta 60 mililitros, 60 litros por minuto, y eso es importantísimo, 4 veces más de lo que te puede dar una mascarilla. Tiene la ventaja de no ser invasivo, y al no ser invasivo tenemos todo lo que concierne. Siempre cuando hablamos de invasivo, nosotros en medicina, a los intensivistas nos gusta ser invasivos para tener curvas, valores, sacar fórmulas, etcétera. Pero ser invasivo, al colocar un catéter central, al colocar una línea arterial, siempre vamos a tener complicaciones, infecciones, sangrado, trombosis, y al ser invasivo en ventilación mecánica, las complicaciones pueden ser neumonías, lesiones de la vía aérea. Hemos visto tantas lesiones en la cavidad oral, etcétera, ¿no? Todo lo que te va a englobar ser invasivo, especialmente una infección pulmonar, que un paciente con un COVID más una infección bacteriana intrahospitalaria, realmente ustedes saben cuál es el desenlace. Se habla que también proporciona PIB por el flujo, podemos reclutar, entre comillas, pero no es una PIB que se pueda medir, ni es la que es necesaria en diferentes momentos. Y además, como que ya les mencioné, se puede adaptar al tubo de traqueostomía, que eso es importantísimo, ¿no? Entonces, tiene esas y otras ventajas. Las desventajas es que tienes que tener un monitoreo, una necesidad de monitoreo constante, como todos los pacientes, ¿no? Pero recordemos que estamos en pandemia todavía. Un paciente que está con cánula de alto flujo quiere decir que está saturando menos de 90, que tenía frecuencia respiratoria entre 26 o 30. Tienes que seguirlo, tienes que medirlo, tienes que seguirlo con un monitoreo estricto. Tienes que ver su frecuencia respiratoria, tienes que ver su saturación, tienes que sacar un índice de IROT, tienes que hacer una gasometría, tienes que ver su músculo accesorio, tienes que ver su sensorio. Entonces necesita mucho monitoreo. Igual que un paciente que está ventilado, pero sabemos que por ahí un paciente ventilado, las primeras horas lo sedas y va todo bien, tú sabes que puede ir y ya está ventilado, pues, ¿no? No es recomendable con inestabilidad hemodinámica, ya es más difícil que te metas tú a hacer una cánula de alto flujo, pero ya te digo, en pandemia todo podría valer, y dependiendo del paciente y de las condiciones. Hay cosas básicas que uno tiene que plantearse, pues, siempre son los mismos ejemplos. Si tiene un paciente que tiene una enfermedad de insuficiencia respiratoria aguda y tiene muchos años, tiene una enfermedad terminal, tiene una enfermedad hematológica, realmente sabemos que si lo entubamos a este paciente, probablemente no le salvemos la vida, le vamos a dar una mala calidad si se queda vivo, quién lo va a cuidar, traqueostomía, gastrostomía. Entonces hay que analizarlo, ¿no? Ahora no tienes ventilador, tienes un paciente que está con insuficiencia respiratoria aguda, que cumple los criterios de definición de la campaña Subiendo la Sepsis, un paciente joven, está inestable, bueno, vamos con cánula de alto flujo, ponle líquidos, ponle vasopresores, y cuando tengas un ventilador, lo puedes hacer. O sea, un puente, ¿no? Esto nos permite ganar tiempo. El tema es que a veces muchas personas, pues es difícil también, pues no, que creen que va bien y seguimos con eso, ¿no? Muchas veces yo diría que en algunos casos la cánula de alto flujo puede utilizar como puente a tener espacio, a ver si mejora el paciente y evaluarlo como vamos a ver ya mismo, ¿no? No proporciona, pues una ventaja que da PIB,
Otra ventaja es que no puedes monitorear la pica adecuadamente. En algunos casos no es tolerable por el paciente, ¿no? El paciente que tenga una deformidad, que tenga un trauma y no vas a poder tolerar la cánula de alto flujo. Indicaciones, ventilación mecánica, insuficiencia respiratoria por COVID. Como ya lo hemos estado diciendo, las indicaciones siempre de ventilación mecánica van a ser las mismas, ¿no? Hipoxemia, saturación de 90, pero como todo cambió en COVID, todos tuvimos la oportunidad de ver pacientes saturando 50, 60 en casa y todavía parecía que podían tolerar, pero esas son las indicaciones formales, pero siempre tengamos en cuenta que cuando nosotros tomamos una definición en medicina tenemos que ver la evolución y unir todas estas propiedades y en qué contexto, ¿no? Saturas 90 y no despiertas, hay que intubar a este paciente, ¿no? Por ahí tiene una hipercapnia, está séptico, está hipotenso y por lo tanto no tiene buena oxigenación a nivel cerebral y bueno, deterioro sensorio, tienes que actuar de una manera diferente, como les decía, inestabilidad hemodinámica y falla al sistema de ventilación invasiva, ¿no? Ya estuviste con cánula de alto flujo, estuviste 60, 60, estuviste 48 horas, el paciente sigue chocado, está anúrico, bueno, ahí no vas a esperar, ¿no? Yo creo que ahí te llevas a otro punto importante en la charla, que la parte clínica y el contexto general te va a hacer decidir hasta cuándo le das hasta cuándo la cánula de alto flujo y para qué paciente, que es lo que nosotros queremos tratar de definir en esta charla. Como todos sabemos, si ustedes se ponen a leer los artículos, escuchan los webinars, tuve la oportunidad de gustar un webinar en Chile, estaban ellos haciendo un trabajo importante y yo creo que todos hemos visto que en algunos casos ha funcionado, ¿no? Cánula de alto flujo y prono. Entonces le preguntaba a un experto español y la terapia de cánula de alto flujo y prono realmente vale. No vale, la sentenció así. Y bueno, tampoco se puede sentenciar las cosas, pero la realidad es que si uno revisa la literatura, la evidencia, las guías, es muy controversial, ¿no? Todavía nos falta mucho por aprender en los pacientes con COVID y poder tomar una conducta estricta, todavía va a ser bien difícil, ¿no? Hay muchos trabajos con series de casos muy pequeños y es difícil tener una conducta estandarizada, globalizada, pero yo siempre digo que los médicos y los enfermeros, el grupo que está evaluando día a día el paciente, tiene derecho a alzar la mano y dar su opinión, ¿no? Yo creo que si tenemos pacientes con indicación de cánula de alto flujo, que los monitoreamos estrechamente, que seguimos un algoritmo, un protocolo, vamos a medir algo que es discutido, evidentemente, pero una cosa es que sea discutido y otra cosa es que no sigas ningún parámetro. Entonces sigues un parámetro clínico y lo vas monitoreando 2, 6, 2, 4, 8, 12 horas. Entonces tienes que monitorearlo, por ahí miras solamente la frecuencia respiratoria, etcétera. Pero la cánula de alto flujo realmente es útil. Yo creo que todos hemos visto tener la oportunidad de pacientes que han mejorado, ¿no? Otra cosa, el inicio más precoz de la cánula de alto flujo incrementaría su efectividad. Hay pacientes y pacientes, ¿no? Muchas veces estos pacientes ingresan con una falla cardíaca, le pones cánula de alto flujo, o lo estudias, miras un BNP, haces una placa, BNP, toda la clínica de una falla cardíaca es un BNP, una placa, furosemida, diurético que mejora evidentemente. Uno diría, tengo que investigar a la cantidad de pacientes. O también por el otro extremo, paciente saturando 26%, no tiene muchas lesiones pulmonares, tiene una buena mecánica ventilatoria, vas con 2 o una cánula de bajo flujo, de 3 litros. No necesitas ir al extremo, porque es verdad que estas cánulas de alto flujo cuestan menos lo que costaría tener un paciente de ventilación mecánica, sedación, relajación, material humano. No solamente nosotros tenemos que contar las ampollas, los insumos, sino que la cantidad de médicos, enfermeras, personal que tiene que estar involucrada en este tipo de pacientes. Debes utilizar las cosas de manera ordenada y con criterio. Paciente que llega con 96 de frecuencia cardíaca, que pone una cánula de saturación y ponerle una cánula de alto flujo, no iría. Entonces, hay que ser precoz en las indicaciones que ya vimos, ¿no? Pacientes desaturando, 30 de frecuencia respiratoria, que tengan estabilidad hemodinámica, la podemos iniciar, pero un paciente que no tenga esos criterios,
no lo vas a iniciar. Entonces, evidentemente, utilizar más precoz, pero cuidado, no vamos de tan precoz porque tiene un infiltradito y satura 96. Eso tampoco es, ¿no? Si el paciente ya tiene, por otro lado, 12, 14 días, que eso es lo que hemos visto, que son los días más críticos de la insuficiencia respiratoria. Antes era el día 8, 9, ahora hemos visto de 10 a 12 días, hasta de 12 a 14, no son los días más críticos, y si piensas colocar en ese momento, como que tienes más posibilidades de fallar. El efecto de la cánula es idéntico para todos, existen subgrupos que obtendrían mayor beneficio. Hay pacientes que tienen mayor beneficio porque tienen o no comorbilidades. Si yo tengo un paciente con un COVID severo, avanzado de edad, con poca masa muscular, con sarcopenia marcada, diabético, fumador, EPOC, evidentemente ese paciente tiene mayor riesgo de fracasar, ¿no? Y al revés, los pacientes jóvenes, hemos tenido pacientes de 35 años, 30 años, que tienen buena masa muscular, que están orientados, que no están inestables, ese subgrupo de pacientes le va mucho mejor. Pero también sabemos que un muchacho joven le va mejor si tiene las indicaciones de cánula de alto flujo, pero si te demoras en tomar esa decisión, también le puede ir peor. O sea, si yo tengo que intubar a un muchacho, una persona joven, menos de 50 años, estos pacientes por lo general hemos visto que salen muy rápido en ventilación mecánica. Algunos salen hasta 48, de 2 a 5 o 7 días han salido pacientes. Si lo hace precozmente, ese pulmón descansa, esa no es la intención de hablar aquí de ventilación predictora, ventilación mecánica, pero si lo haces precozmente, en este grupo de pacientes tiene mayor probabilidad, ¿no? Pronovigil, uno sabe que por fisiología utilizar prono disminuye el peso del corazón, aumento la aireación a nivel de los lobos inferiores, mejorando las secreciones y varias cosas que produce el pronovigil. Incrementaría la efectividad, muchos los hacen, pero está controvertido, como les decía, ¿no? Recomendaciones de la Critical Care Medicine con respecto a la ventilación. No está recomendado, o sea, no se ha comprobado que puede mejorar el pronovigil. Todos tenemos experiencias que hemos visto que sí, que algunos pacientes, pero realmente cuando no juntamos los números y como son tan heterogéneos, la enfermedad es heterogénea. Imagínense, el pulmón, un parche por acá, grupos de diferentes tipos, unos hacen infiltrados, intersticiales, otros difusos, entonces es muy heterogéneo y evidentemente por sentido común, todo paciente que esté en prono va a mejorar la saturación, pero yo no quiero mejorar la saturación, quiero que viva el paciente, que salga más rápido de terapia intensiva, que salga más rápido el destete del oxígeno, eso es lo que nosotros queremos. Es verdad, tenemos experiencia y yo creo que mucha gente lo está haciendo y lo va a seguir haciendo independientemente de las recomendaciones de Critical Care, pero no hay una evidencia por el momento que justifique hacer cánula de alto flujo y prono. Pero lo seguimos haciendo. Lo seguimos haciendo, es la realidad, como nosotros vemos, ¿no? Unas cosas importantes que les decía, le pones cánula de alto flujo y te vas y lo ves en la mañana y te olvidas de él, no, pues evidentemente tienes mucha posibilidad de fracasar. La cánula de alto flujo, por lo general, una estandarización, debería el paciente mejorar en 48 horas, pero hay pacientes y pacientes, situaciones y situaciones. Puedo tener el personal médico capacitado que sabe sacar la PIP óptima, sacar el volumen corriente por todas las fórmulas que uno desee, pero si no tenemos sedación, ese paciente vamos a complicarlo más, vamos a tener muchísimos problemas si no tienes sedación, si no tienes relajante, si no tienes insumos. Entonces, en este momento, en esta pandemia que sigue habiendo escasez de muchas cosas, tienes que hacer las cosas ordenadamente y tratar de ser equitativo en la forma de pensar y actuar en las unidades de cuidado intensivo. ¿Cómo monitoreamos? Colocamos la cánula de alto flujo y vemos la frecuencia respiratoria. En trabajos españoles se demostró que lo más importante es la frecuencia respiratoria. Los pacientes que tienen menos de 30 de frecuencia respiratoria, a la segunda hora son los pacientes que tienen mayor éxito, mayor probabilidad de poder salir adelante con la cánula de alto flujo. La FiO2 menos de 60 a las 8 horas y el índice de IROT a las 8 horas de tratamiento mayor de 5.986, ¿no? ¿Hasta cuándo utilizar la cánula de alto flujo?
debemos esperar la mejoría de la cánula de alto flujo sin comprometer al paciente. Ese es el mensaje también que yo les digo. No, no tenemos que comprometer al paciente. El paciente que está con 30 de frecuencia respiratoria, pues está al límite, doctor, falta solamente una frecuencia para romper la regla, pero está anúrico, está hipotenso, está con deterioro cognitivo, y yo pienso que ya no debes esperar. Pero ahí estás comprometiendo al paciente porque estás utilizando una técnica que te estás aferrando a ella porque a alguien le fue bien o porque tuviste un paciente diferente. Y recuerden que todos los pacientes son diferentes y no solamente es colocar la cánula y nada más, sino evaluar qué problemas tenemos nosotros con los pacientes que llegan con COVID al hospital con insuficiencia respiratoria, que recibieron lamentablemente múltiples antibióticos, recibieron corticoides, recibieron una serie de anticoagulantes, y todo eso puede ser proclive. Hemos visto que hasta tocilizumab han recibido algunos pacientes en casa, y todo eso puede predisponer para que tenga una infección. Entonces tú quieres tratar un COVID y el paciente tiene COVID y neumonía bacteriana, y es muy poco probable que el paciente te mejore, ¿no? Entonces, evalúalo constantemente, como te dije al principio, en 8 horas no hay una mejoría, sigue con 30 de frecuencia respiratoria, tiene 30 años, tengo mi ventilador, tengo mi terapia, tengo sedantes, relajantes, debemos tomar una conducta y no retrasar la intubación. Si estás allí, baja la frecuencia, buen trabajo respiratorio, no hay una estabilidad hemodinámica, 48 horas me parece que es una buena alternativa, pero hay casos y casos. Intubar a pacientes mayores con muchas comorbilidades. Hemos visto pacientes que de 7 a 10 días pueden mejorar, pero eso es día a día, ¿no? Y siempre evalúa posibles causas de descompensación, como te decía, oye, pero ¿por qué me mejora? Ya van 3, 4 días, que eso es lo que debería el paciente mejorar. Evalúa una tomografía nueva buscando una neumonía, busca un neumotórax, busca una infección asociada, una infección urinaria, busca alguna otra cosa, busca una falla cardíaca que puede hacer que no estés mejorando porque necesitas optimizar el tratamiento. O también si te llegas en esos pacientes inflamados que toleran y estás al borde, y algunos pacientes, ¿no? Como sabemos, un porcentaje marginal, pero en fin y al cabo algunos han respondido a tocilizumab, le das tocilizumab y el paciente te puede mejorar. Entonces ahí podrías como que tú esperar si el paciente te llega, ¿no? Por otra parte, cuando se analizan los pacientes que no respondieron, necesitaron ventilación invasiva, los mismos presentaron un retraso en la implementación de la cánula de alto flujo, ¿no? Como te decía, debemos monitorearlo, pero no retrases. No hay números mágicos, pues yo te diría que a las 48 a 72 horas un paciente debería mejorar. Los pacientes de mayor edad, por todo lo que pasa uno al tener mayor edad, sarcopenia, diabetes, hipertensión, tener mayor riesgo de enfermedades crónicas, número de comorbilidades, no es lo mismo ser solamente hipertenso que ser hipertenso, diabético, obesidad, falla renal, hipertensión de oxigenación previos a su indicación. Vas a tener una gasometría, y si tú comienzas con una PO2 de 50 y después de 8 horas tienes 55 y después tienes 57, yo creo que ya está, ¿no? Siempre utilizar el sentido común. Y esos pacientes, comorbilidades, retardo, son los que nos inducen a preguntarnos, ¿no? Como les dije, posibles causas de fracaso. Hemos tenido la oportunidad de ver muchísimas causas, hasta sencillas. La cánula de alto flujo, las fosas nasales no son iguales, idénticas en todos. Entonces hay que ver la talla, SML, hay mucha talla, el seteo inadecuado. Mucha gente a veces se confunde en setear eso. Entonces, antes de tomar una decisión así a la ligera, bueno, no respondió, analiza lo básico, ¿no? Si la medida es adecuada, si tiene un seteo adecuado, ya les dije, neumotórax, neumonía, falla cardíaca, o si es evolución de la enfermedad, ¿no? La enfermedad por X motivo viene y te empeora. Aquí tenemos un caso muy, muy triste, un paciente joven, 49 años de edad, que estuvo 12 días con cánula de alto flujo. Todavía vemos eso, ¿no? Hay que tener, como yo les decía, un poco de criterios, ¿no? Un paciente que estaba con una PO2 de 55, 56, 57, día 4, día 5. Tienes 49 años, algo de obesidad nada más. Y estos pacientes que llegan a ventilación mecánica graves, por lo general han tenido, algunos pacientes recibieron cánula de alto flujo por varios días sin una mejoría, donde no se tomó una conducta, ¿no? Una persona de 49 años, como ustedes saben,
tiene mejor sobrevida si está en ventilación mecánica. Al principio todo el mundo tenía miedo a ventilar a los pacientes, no, no lo ventilemos que se muere, pero ya no es así definitivamente. La mortalidad de nosotros en nuestro centro a veces llegamos hasta 30 o 40, la sacamos por mes. En pacientes de 50 años es muy baja, entonces no cometer eso, ¿no? A veces nosotros bueno, esta enfermedad nos ha enseñado tanto y es bien difícil, ¿no? No se trata de culpar a nadie, pero si tú ves que tienes 8 o 10 días y no estás mejorando este paciente, tendrías que haber actuado un poquito más rápido porque la inducción, el daño inducido por ventilación espontánea en este tipo de pacientes también es importante, ¿no? El CILI, lo que ustedes saben, daño inducido. Aquí estamos, tenemos el otro lado, este paciente, con su permiso le tomamos una foto. Miren cómo estamos con 35, pero no se le puede quitar, no se le puede quitar. Esos son parámetros prácticamente para el destete. Recuerden que nosotros cuando tenemos cánula de alto flujo, les decía yo que en el flujo máximo es 60, pero el mínimo es 15, no es que tienes que llegar a 0, o sea, estamos en la mitad. Y este paciente al mínimo esfuerzo de una lesión pulmonar, ya vamos a la tomografía muy extensa, al mínimo esfuerzo realmente tosía, desaturaba y se ponía muy mal. Pero ahí también es otra cosa, conocer esa enfermedad. Este paciente tiene una afectación global, como vamos a ver. Esta afectación no nos va a permitir andar muy bien, que digamos. Entonces también conocer que este ya tenía 7 días con cánula de alto flujo y 14 días de la enfermedad. Pero tenía buena mecánica, orinaba, buena presión. Entonces hemos decidido, se decidió en el grupo que lo maneja, seguir adelante. Esta es la tomografía, sigue espantosa, pero está mucho mejor, sin ninguna otra complicación, y el día de hoy ya está con mascarilla, solamente a 7 litros. Entonces, tenemos que evaluar el contexto, la mecánica respiratoria, el tiempo, la evolución, el contexto de la enfermedad y descartando alguna otra cosa. Imagínense que hubiéramos encontrado un neumotórax, nosotros teníamos que haber actuado diferente. Para ir terminando, nosotros tenemos que tener muy en claro que las recomendaciones de la Critical Care Medicine, como yo les digo, si nosotros no seguimos recomendaciones, no vamos a tener ningún rumbo, pero también tenemos la capacidad nosotros de poder dar opiniones, porque hemos estado al lado de los pacientes con muchos pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendan el Critical Care? Que en adultos con COVID sugerimos comenzar con oxígeno suplementario si tiene saturación menos de 22, ¿no? Saturación menos de 22 no significa cánula de alto flujo. Vas probando primero de bajo flujo y después de alto flujo, que es lo que nos atañe, ¿no? En adultos, insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, con oxígeno recomendamos que se mantenga por encima de 96. Otra cosa que a veces nosotros queremos tener 99, 100% de saturación y no es lo que nos va a hacer despistar un poco del camino, es una recomendación fuerte. Para adultos con COVID, insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, a pesar de oxigenoterapia convencional, sugerimos utilizar cánula de alto flujo en lugar de oxigenoterapia convencional, ¿no? Sigues hipoxémico, ahora sí, haces tu gasometría, 50, 55, 60, vamos con cánula de alto flujo, que es una recomendación débil, que no quiere decir que no vale por el momento, sino que como les decía al principio, todavía nos faltan más trabajos, más estudios para poder tener conclusiones importantes. En adultos con COVID e insuficiencia respiratoria hipoxémica aguda, sugerimos utilizar CAF sobre ventilación no invasiva. Ese es otro tema de discusión, que muchas veces algunos médicos ven que no va bien con cánula de alto flujo y hacen una alternancia con ventilación no invasiva y les va bien. No hay trabajos que eso lo recomienden, es una recomendación débil todavía, ¿no? En adultos con COVID, insuficiencia respiratoria hipoxémica, si la CAF no está disponible y no hay una indicación urgente para intubación endotraqueal, sugerimos una prueba, ¿no? Es lo que se hace, ¿no? Repetido varias veces, tienes que ser coherente utilizando el material, los insumos médicos y el material humano, ¿no? No tienes ventilación mecánica y no que la Critical Care no sugiere ventilación invasiva, no, pues si no tienes más tienes que utilizarlo y estoy seguro que muchos pacientes van a salir porque por ahí tienen un acceso de tos, tienen algún otro problema, tienen una falla cardíaca y tú lo vas tratando y por ahí mejoras, así que te da un poco de tiempo, ¿no? No pudimos hacer una recomendación sobre el uso del casco, vimos que en Italia utilizamos helmet muchísimo, no hay una recomendación fuerte en adultos con COVID que reciben
ventilación invasiva con alto flujo, recomendamos vigilancia estrecha para evitar empeoramiento del estado respiratorio y la intubación temprana en un entorno controlado si se produce un empeoramiento. Lo que les decía, ¿no? Declaración de mejores prácticas médicas. Vigilancia estrecha. Cánula alto flujo, estamos tomando la decisión que este paciente no da ventilación mecánica, lo vamos a seguir de cerca, le vamos a setear el flujo necesario, con cuánto comienza, unos comienzan con 40, 60, pero la idea es que tú vayas monitoreando la frecuencia respiratoria, que es la que mayor peso nos da en nuestro trabajo. No hay evidencia suficiente para emitir una recomendación sobre el uso de posición de cúbito prono despierto en adultos no intubados. No hay una recomendación, no quiere decir que no lo puedes hacer. Hay varios trabajos, el consenso español también que se reúne en varias sociedades, nos habla prácticamente de lo mismo, y yo creo que como conclusiones, una frecuencia respiratoria menor a 29 es a la segunda hora es el que mayor relevancia tenemos que tener, ¿no? Mira tu frecuencia respiratoria, mira tu mecánica ventilatoria, a la segunda hora ves que está realmente terrible, que tiene 40 frecuencias respiratorias, uso músculo accesorio, no quiere hablar, no te quiere responder nada, yo creo que no tienes que monitorear ni perder tiempo, tienes que ir a ventilación mecánica. Hay pacientes grises, pacientes intermedios, sabemos que es complicado, lo que hemos dicho varias veces, y si tiene una FIO2 inferior al 60%, también tú tienes que pensar, este paciente me puede ir bien, todavía tengo una FIO2, o si tenemos una IROT, índice de IROT, mayor a 5, porque le ponen 5.98, mayor a 6, a las 8 horas se asociaron con éxito de la cánula en falla respiratoria hipoxémica. Hemos tenido muy buenos resultados. El paciente que tiene indicación, lo pones a reposar, te tranquilo y posiblemente te va a mejorar, ¿no? El fracaso en la técnica conlleva mayor estancia, eso lo sabemos, y mortalidad en UCI. Miren ese paciente con ECMO, la cantidad de recursos que va a consumir él, humanos, y la rehabilitación que va a tener si logra sobrevivir, va a ser muy costosa y va a tomar mucho tiempo. Mayor necesidad de ventilación mecánica y hasta ECMO. Hacen falta estudios prospectivos, como siempre, con una muestra más amplia para confirmar estos resultados, pero creo que hemos tenido de todo, ¿no? Tenemos que esperar más estudios, siempre dicen las charlas al final, pero también debemos estar en capacidad de crear recomendaciones sin perjuicio del paciente. No vamos a cometer ese error que a veces no, que me ha ido bien, que yo pienso, no. Hay que seguir un camino que son las guías, los objetivos, pero también si nosotros monitoreamos al paciente de cerca, yo creo que vamos a tener la capacidad de decidir cuándo utilizamos cada otro flujo y hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nosotros veamos que el paciente está empeorando o está mejorando, yo tomo una decisión sin perjudicar al paciente. No vas a probar, el paciente está hipercápnico, no responde y tú vas a seguir o está chocado. Creo que eso es importante tenerlo presente, ¿no? Muchísimas gracias a todos por escucharme y espero que pueda haber servido un poco esta charla, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Salvatierra, por su exposición. Definitivamente las cánulas nasales de alto flujo es una opción en estos momentos de COVID y es algo que es nuevo, que estamos aprendiendo a utilizar, por lo que su charla nos es muy útil y muy valiosa. Tenemos varias preguntas. La primera pregunta es, bueno, primero felicitándole por su ponencia. En un paciente con cánula nasal de alto flujo que no tolera prono, ¿la posición de Rodin ha mostrado algún beneficio? ¿Se puede utilizar en su experiencia? Realmente no se demuestra ningún beneficio y ni siquiera el prono, pero como te digo, ¿no? Si lo vas a monitorear, si te comprometes a estar muy de cerca con el paciente y le vas a seguir la frecuencia respiratoria, lo vas a seguir con una gasometría, realmente podrías utilizarlo, ¿no? Pero no se muestra ningún beneficio. Gracias, doctor. Otra pregunta es, cuando tenemos estas diferencias de altura, en una altura mayor a 1500 metros sobre el nivel del mar, ¿qué saturación debería tener como objetivo a conseguir con una cánula de alto flujo? Sí, el objetivo de la saturación es el que no perjudique al paciente y como decían las guías, no tienes que tener el 100%. Si tienes 96, si tienes más de 92, basta. Un rango entre 92 y 94. Y como seteo la cánula de alto flujo, algunos van con lo máximo, que es 60 de flujo y 60 de FIO2. Otros comienzan con 40. Bueno, eso lo puedes modificar en ese mismo momento. Y tú vas viendo que el paciente
que va a mejorar, te mejora en minutos, o sea, lo seteas al frente de él. Por eso digo, tiene que haber un monitoreo importante. Algunos comienzan con 60-60, otros con 40-40 y van subiendo. Ok, doctor, gracias. Otra pregunta es, bueno, igualmente con la cuestión de la altura, ¿es un factor protector para las personas que viven a mayor altura versus a personas que viven con menor altura? En cambios fisiológicos podría referirse a esta pregunta del sistema respiratorio que tenemos. No se ha demostrado que sea un factor protector, evidentemente para nada. Sabemos que la enfermedad de COVID es muy heterogénea y tiene muchas aristas para resolver, ¿no? Yo creo que entraría en la misma definición: frecuencia respiratoria, uso muscular accesorio, saturación. Ok, doctor. Otra pregunta es, en los pacientes extubados que retornan a una hipoxemia leve, ¿se podría utilizar una cánula nasal de alto flujo como opción? Sí, sí, aquí hay otra pregunta también que hice fuera de los pacientes con COVID. Los pacientes que van bien, los pacientes operados de cirugía cardiovascular, en mi centro por lo general se utiliza bastante. Un paciente que tiene falla cardíaca, pues tiene una injuria por la bomba, mucho líquido, muchas horas de cirugía, por lo general tienen algún tipo de distrés leve, moderado, y esos pacientes a ser extubados se los puede utilizar cánula de alto flujo para prevenir. También hay pacientes que hacen insuficiencia respiratoria post-extubación. Ese tipo de pacientes también le va bien. Y los pacientes tradicionalmente indicados que le va bien la ventilación no invasiva o cánula de alto flujo, que son sistemas con más flujo, son los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, los pacientes que están inmunodeprimidos y los pacientes con EPOC. Ok, doctor, muchísimas gracias.